Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Realmente espero que todos ustedes se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 14 y el capítulo 15. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Miren qué nos dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Así que, amados hermanos, en primer lugar, tenemos que orar. Vamos a orar en estos momentos para darle el control absolutamente de todo a Dios en esta mañana y que Él sea hablando a nuestras vidas. ¿Está bien, hermanos? Oremos juntos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos estás trayendo. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Nosotros, amado Dios, te necesitamos. Y solamente tú, amado Padre, puedes hacer de nosotros una nueva criatura, un nuevo ser, con nuevos pensamientos, nuevas intenciones de nuestro corazón, un estilo de vida distinta. Solamente tú, amado Padre, puedes hacer de nosotros alguien nuevo. Y te pedimos, amado Dios, por favor, que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Amado Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a comprender tu palabra. Que nos ayude a poder comprender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, que nos enseñe todos los misterios que está en tu palabra, que podamos conocer realmente la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sería muy bueno que todos nosotros podamos tener un cuaderno, un lapicero a la mano para poder hacer nuestros apuntes. Amén. Para que luego lo podamos estudiar, repasar o enseñarle a alguien. Bueno, hermanos, en primer lugar vamos a empezar con la primera pregunta en estos momentos. Amén. La primera pregunta es, ¿qué te impresionó más del versículo que acabamos de lecturar, hermanos? ¿Qué es lo que más te impresiona? Miren, hermanos, aquí en el versículo 14 nos habla algo muy interesante. Nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, pedir algo conforme a la voluntad de Dios es bueno, pero nosotros, amados hermanos, tenemos que, en primer lugar, conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Hay un versículo que nos habla de eso. Aquí está, amados hermanos. Para eso tenemos que irnos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nos habla aquí, mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos, para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, en primer lugar tenemos que ser transformados en nuestra mente. En pocas palabras, hermanos, nadie va a poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas si es que nuestras mentes no son renovadas. Eso va a pasar, amados hermanos. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Sabemos que en el primer versículo acabamos de lecturar, ¿verdad? Que si pedimos en oración algo conforme a la voluntad de Dios, será hecho. Todos nosotros, hermanos, queremos de que Dios escuche nuestras oraciones.
¿verdad? Todos nosotros queremos que las oraciones que nosotros decimos sean escuchadas por Dios. Pero ¿cómo estás pidiendo tu oración? ¿Qué es lo que estás pidiendo en tu oración? ¿Será algo realmente que vaya conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, o no? Porque dice, todo lo que pidieras en oración conforme a la voluntad de Dios será hecho. Para que uno pueda pedir en sus oraciones conforme a la voluntad de Dios, primero tienes que renovar tu mente, tu entendimiento. ¿Cómo renuevas tu mente? A través de la palabra de Dios. Entonces, cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios, tu forma de pedir las cosas cambian, tu manera de pedir las cosas cambian, tus prioridades en la vida cambian. Por eso es muy importante. Porque uno muchas veces puede decir, pero hermano, yo oro, 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 y nada pasa. Dios no escucha mi oración. O las cosas que yo quiero que sucedan no suceden como yo quiero. Y uno reniega, ¿verdad? Muchas veces, diciendo, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente Dios puede cumplir todo? Porque por más que yo ore, 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 no pasa nada. Es que, hermano, de repente tus oraciones no van conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios uno la puede comprender y entender a través de la palabra. Miren, hermanos, es importante mencionarles esto. La voluntad de Dios es que nosotros seamos millonarios aquí en la tierra o que tengamos dinero. No, ¿verdad? La voluntad de Dios no es que uno sea millonario o tenga dinero. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es que quiere que yo pase necesidad? No. ¿La voluntad de Dios es que yo tenga problemas? Hermanos, miren, cuando uno estudia la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de algo. Realmente lo que Dios quiere es esto de aquí. Vamos a leerlo, ¿está bien? No lo quiero decir, quiero que ustedes lean en la misma Biblia lo que dice. Y para eso, hermano, vamos a irnos a otro versículo. Amén. Aquí está, amados hermanos. Tenemos que irnos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Miren qué nos dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Romanos 12:2, ¿qué nos decía? Que tenemos que renovar nuestra mente para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios para la humanidad no es hacerlo millonario, no es erradicar sus problemas, no es suplir sus necesidades. Todas esas cosas, hermano, viene por añadidura. La palabra de Dios dice que si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura, ¿verdad? Eso es añadidura. Pero la voluntad de Dios es que, hermanos, tú y yo seamos salvos y que conozcamos la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si en nuestras oraciones está, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ¿qué creen ustedes? ¿Esa oración va a ser escuchada por Dios o no? Sí, ¿verdad? Si ustedes le dicen, Señor, no quiero perderme, ¿Dios te va a ayudar o no? Claro que sí, ¿verdad? Esto no quiere decir, hermanos, que cuando uno pide por sanidad, cuando uno pide por alguna necesidad o por algún problema, Dios no nos escucha. No, no estoy diciendo esto. Estoy enseñando cuál es la voluntad de Dios para que podamos aprender. Obviamente que si tú oras por sanidad, si tú oras por algún problema, si tú oras por alguna necesidad, por alguna aflicción, por lo que fuera, Dios en su gracia y en su misericordia puede de alguna otra manera. Digo puede, ¿por qué, hermanos? Al decir puede, yo no estoy dudando de que Dios no lo pueda hacer.
Dios puede hacerlo todo porque servimos a un Dios todopoderoso. Si yo digo puede no afirmando nada, es porque Dios es soberano. Los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener presente eso. Él es soberano. Porque de repente tú puedes estar orando por sanidad, pero el propósito de Dios es que tú estés ahí con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque esa enfermedad te está impulsando a buscar de Dios. ¿Ya ven? Entonces uno puede decir, pero estoy orando por ser sano, pero Dios no me sana. No es que Dios no te sane, sino es que Dios tiene un propósito contigo y está moldeando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, etc. Por eso es que digo, puede de que haga, digamos, conforme a tus peticiones. Pero recuerden, Dios es soberano. Los planes y propósitos que Dios tenga contigo, así será. Por más que uno ore, ayune y haga lo que sea. Por eso, hermanos, es comprender la voluntad de Dios. Por eso es muy bueno, hermanos, que nosotros comprendamos la voluntad de Dios. Para que así cuando nosotros elevemos nuestras oraciones, sea por cualquier petición, amado hermano, no estés renegando ni sintiéndote triste al pensar, Dios no me escucha, Dios no quiere sanarme, Dios no quiere suplir mi necesidad, Dios no quiere solucionar mi problema, Dios no quiere restaurar mi hogar o mi familia. No, hermanos, quitémonos eso de la mente. No es que Dios no quiera. Detrás de cada aflicción hay un propósito de Dios. Solo que como tu mente no está renovada conforme a la palabra, no comprendes cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas salvo y que llegues al conocimiento de la verdad. Y para ser salvo muchas veces, hermanos, es necesario que nosotros pasemos por aflicciones para que nuestra fe se fortalezca. Es necesario que nosotros pasemos por necesidad o problemas o alguna enfermedad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas y nuestra fe se fortalezca. ¿Ya ven? Eso es entender y comprender, hermanos, la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bien, hermanos, entonces continuamos. ¿Cuál es la idea principal del versículo que lecturamos? La idea principal, hermanos, en esta mañana es que nosotros comprendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. De esto quiere hablarnos Dios en esta mañana, en este devocional. Muchas personas reniegan de Dios justamente por este motivo, porque no comprenden la voluntad de Dios. Las personas creen de que Dios es como si fuera un títere, o de que Dios tiene que poner por obra o tiene que hacer caso obligatoriamente todas nuestras peticiones, cuando eso no es así. No es que nosotros le digamos, Señor, sana a mi hijo o sáname, y Dios automáticamente tiene que hacerlo porque así es. No, nosotros no somos nadie para mandar a Dios. Y eso lo vamos a comprender conforme a la voluntad de Dios. Si pasamos problemas, uno dice, bueno, Señor, tú has permitido el problema, esa es tu voluntad, entonces yo confío en ti. Por eso, miren, hermanos, volvamos a leer los dos versículos. Y esta es la confianza en que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cada vez que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de comprender en esta mañana que la voluntad de Dios muchas veces no la podemos comprender de cierta manera. Sabemos que lo principal para Dios es que todos nosotros seamos salvos y seamos llevados al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios prioritario, por así decirlo, lo primordial. Porque Él envió a su Hijo Jesús justamente con ese propósito de poder hallar salvación. Amén. Esa es la voluntad principal. Ahora, de ahí, hermanos,
Uno tiene que confiar en Dios. Porque uno puede decir, hermano, ¿será la voluntad de Dios de que pase por alguna enfermedad? Si Él así lo quiere, lo va a permitir. Porque Él sabe que esa enfermedad te va a ayudar. Te va a ayudar para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en conocimiento, para que tu fe se fortalezca, etcétera. Te va a ayudar. Entonces, pero nosotros muchas veces no entendemos. Pero cuando uno estudia la palabra, dice, bueno, Señor, Romanos 8:28 me dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme a tus propósitos. Entonces, yo entiendo, Señor, que si me pasa algo en mi vida, sea problemas, enfermedad, necesidades, aflicciones, pruebas, lo que fuera, es conforme a tu voluntad porque tú así lo has querido, Señor. ¿Ya ven? Entonces, hermanos, cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que pedirlo con confianza, creyendo de que así será hecho. Pero siempre y cuando nosotros digamos, Señor, yo te pido esto, te pido sanidad, te pido que suplas mis necesidades, te pido que soluciones mis problemas, te pido que me ayudes a conocer tu palabra, te pido, Señor, vivir una vida santa delante de ti, etcétera, etcétera. Cuando tú pidas todo eso, dile, bueno, Señor, esas son mis peticiones, yo creo de que así será. Pero de igual manera, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad en mi vida. Que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor, en mi vida. Eso es lo que tenemos que decirle. La voluntad de Dios puede ser sanarte, sí, si Él así lo desea. Puede ser suplir tu necesidad, sí. Puede ser bendecirte de alguna otra manera, claro que sí. Hermano, la gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que uno muchas veces no lo contempla, no lo imagina, pero así es la voluntad y la gracia de Dios. Amén. Así que vamos a continuar. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un mandato que obedecer? ¿Qué mandato podemos obedecer según este versículo de aquí? Estos dos versículos. ¿Qué mandato podemos obedecer? El mandato, hermanos, a obedecer es que nosotros aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ten presente esto. Si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la va a dar. En el libro de Santiago dice que si alguien carece de sabiduría, Él nos da. Si tú le pides llevar una vida santa delante de Dios, Él te va a ayudar a llevar una vida santa. Si tú le pides, Señor, quiero comprender tu palabra, Él te va a ayudar. Señor, quiero ser salvo, por favor, ayúdame, no quiero más pecar, no quiero estar más en este pecado, en esta esclavitud de pecado, Él te va a ayudar. De ahí, hermano, el resto es añadidura. Cosa que no quiere decir de que Dios no te la pueda dar. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere sanarnos. Él sana enfermos, sí. Él suple necesidades, sí. Él puede solucionar cualquier problema, claro que sí. Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Él lo puede hacer todo. Y si está dentro de la voluntad hacerlo, Él lo va a hacer de esa manera. Solo que, hermanos, yo no les puedo asegurar con firmeza. Hermanos, si estás enfermo, ora. Vas a ver que Dios te va a sanar. Y si no te sana, ¿qué? ¿Qué pasa si no te sana? ¿Qué pasa si no suple tus necesidades? Te estaría yo mintiendo, ¿verdad? Te estaría yo diciendo o ofreciéndote un evangelio, digamos, un evangelio de prosperidad, un evangelio que realmente no es del todo cierto. Porque Él puede sanarte, sí, pero no lo va a hacer a tu modo, no lo va a hacer cuando tú quieras, no lo va a hacer de la forma que tú pienses. Lo va a hacer en el tiempo de Dios, a la forma de Dios y como Dios así lo quiera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y si no lo hace, bueno, la voluntad de Dios es esa. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Si Dios es soberano, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto me recuerda a Job. Para todos los que conocen la historia de Job, seguramente me van a comprender. Y para los que no, les pongo solamente un pequeño contexto. Job, cuando le pasó todo lo malo, Job tenía ganados, hijos, le iba muy bien. Pero cuando el diablo tocó su vida,
Dejó de tener ganados, dejó de tener hijos, casa, todo lo perdió. Su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo a su mujer, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabes por qué Job dijo eso, hermanos? Porque Job comprendió cuál es la voluntad de Dios. Si Dios quiso que Job perdiera todo, pues esa era su voluntad. Y Dios lo entendió, y Job lo comprendió así. Por eso él se mantuvo firme, aún en el tiempo malo como en el tiempo bueno. Es que, hermano, cuando uno entiende la voluntad de Dios, sabe que todas las cosas que pasan en tu vida es porque Él lo permite con algún propósito, que tal vez nosotros no entendemos, pero Él lo permite con un propósito. Lo que uno tiene que hacer es confiar en Dios. Esa es la voluntad. Un versículo más. Jesús cuando habla con Simón le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. El zarandeo significa problemas, necesidades, enfermedades, aflicciones, pruebas. Todo eso significa el zarandeo. Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero confía. Yo he rogado por ti para que la fe no te falte, le dijo Jesús. Por eso le dijo, confía. Confiar es igual a tener fe, ¿verdad? Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que la fe no te falte. ¿En medio de qué? En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, etc. ¿No era más fácil que Jesús diga, ah, no, tranquilo, tranquilo Simón, no te preocupes, Satanás quiere poner problemas en tu vida, pero yo voy a evitar que pases por algún problema, tranquilo? Hubiera sido más sencillo, ¿verdad? Pero eso fue la voluntad de Dios. Los problemas también es bueno para nuestra vida. Entonces, en el tiempo que Dios lo quiera, nos va a sanar, va a suplir necesidades, va a solucionar problemas. En el tiempo que Él quiera, conforme a su voluntad. Si Él quiere, así será. Y si no, pues está bien. Nosotros alabamos a Dios, servimos a Dios no por lo que Él pueda ofrecernos, sino por agradecimiento por haber enviado a su Hijo Jesús en la cruz a morir por nosotros. Amén. Así que, hermanos, vamos a continuar. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un ejemplo a seguir? El ejemplo a seguir, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios es Cristo. Porque miren, cuando Jesús subió al monte de Getsemaní, oró a su Padre. ¿Cómo fue la forma que oró Jesús a su Padre? Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús ahí está cumpliendo esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. La voluntad de Dios es que tú conozcas la palabra, que tú camines en santidad, que tú puedas hallar salvación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es sanarte, sí. La voluntad de Dios también es sanarte. La voluntad de Dios también es solucionar tu problema. La voluntad de Dios también, hermanos, es ayudarte en todo lo que necesites. Pero eso, hermanos, se va a hacer a la manera, a la forma y como Dios quiera. Por más que tú digas con toda confianza, yo estoy creyendo que me va a sanar. Está bien, lo puede hacer, pero en el tiempo de Él y como Él quiere. Pero si no lo hace, ¿cómo reaccionas? Por eso es muy importante comprender la voluntad de Dios. Por eso es muy importante. Si Dios no soluciona tu problema, ¿cómo reaccionas? Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Jesús aquí le dijo, Señor, yo deseo que se pase de mí esta copa. Cuando dice yo deseo que pase de mí esta copa, hermano, se refiere
a que Jesús quería evitar todo el dolor y el sufrimiento que se le venía, porque él ya sabía que pronto iba a ser arrestado y iba a ser crucificado. Por eso le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí este dolor, este sufrimiento. Jesús le dijo, pero que no se haga como yo, sino como tú, conforme a tu voluntad, mi Dios. ¿Ya ven? Eso, hermanos, es comprender la voluntad de Dios. Decirle, Padre, yo estoy pasando por este problema y quisiera que se solucione lo más rápido posible. Pero eso es lo que yo quiero. Pero Padre, que se haga todo conforme a tu voluntad. Porque yo sé que este problema me va a ayudar, Señor. Así que yo voy a confiar en ti. Te pido, amado Padre, que en medio de este problema me des confianza, fe y esperanza para no rendirme y seguir esperando en ti. Eso, hermano, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pidiéndole, Señor, dame confianza, dame fe. Señor, dame fortalezas para seguir perseverando. Eso es lo que quiere Dios, que tú aprendas a confiar en Él. Continuamos, hermanos. La siguiente pregunta es, ¿hay un pecado que evitar? ¿Qué pecado, hermanos, debemos de evitar aquí? Hermanos, yo creo que el pecado a evitar es que nosotros pensemos de que Dios hace caso a nuestras órdenes o peticiones que nosotros le hacemos. Si Dios en algún momento escuchó tu petición, no es porque tú eres su jefe o eres más que Dios y Él te hizo caso, no. Solamente es por su gracia y porque dentro de la voluntad de Dios era cumplir esa petición en ese momento, en ese tiempo. Es así, tal cual, hermanos. El pecado que debemos de evitar es renegar con Dios si nuestras peticiones no son cumplidas. Hermanos, no reniegues con Dios. Él solamente está haciendo su voluntad en tu vida y no reniegues por eso. Yo sé que nosotros queremos que los problemas se solucionen lo antes posible, las necesidades se suplan lo antes posible, las enfermedades dejen de doler y pronto hallemos sanidad lo antes posible, ¿verdad? Pero esa es nuestra voluntad, hermanos. Comprende eso. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que Dios quiere es lo que se va a hacer. En el tiempo de Dios, Él te va a sanar, Él te va a suplir, Él va a solucionar tu problema. Él lo va a hacer. Pero si es que no lo hace, Señor, gracias. Porque Él sabe por qué está permitiendo todo eso. O por qué está continuando ese problema. Él lo sabe. Tú no comprendes eso, pero Dios sí. Amén. Vamos a continuar, hermanos. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay una promesa para hacerla nuestra? Sí, hermanos. La promesa, hermanos, es que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Comprende, hermano. La voluntad de Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, es que tú puedas hallar salvación. Comprende eso, por favor. La salvación es algo primordial para Dios y que conozca su palabra. De ahí el resto, hermano, todo viene por añadidura. Todo. De ahí el resto, si Dios quiere, te dará. En el tiempo de Dios se van a solucionar los problemas. Todo es ya conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere. Pero lo primordial es que tú seas salvo. De que tú seas salvo. Eso es lo que más quiere Dios. Así que, hermanos, como dice Romanos 12:2, renovemos nuestro entendimiento para realmente comprender la voluntad de Dios y no vivir inconformes y no vivir renegando con Dios, sino, como ya hemos comprendido su voluntad, entonces seguimos sirviendo a Dios. Así Él nos dé o no nos dé, así Él solucione o no solucione, así Él nos sane o no nos sane. Amén. Así que, hermanos, comprendamos esa voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos has traído. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas a diario.
Gracias, amado Padre, por todo lo que tú nos enseñas. Amado Dios, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, que tu Espíritu Santo, Señor, siga renovando nuestra mente, enseñándonos cada misterio que hay en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a pedir en oración todo conforme a tu voluntad. Nuestras peticiones, elevarlos ante ti. Pero luego, Señor, que todo se haga conforme tú quieres, no como nosotros, sino conforme a tu voluntad tuya, amado Padre. Así que gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, que tengan un día excelente en la presencia de Dios. No se olviden de comentar, por favor. Me gustaría que puedan dejar en los comentarios si tienen alguna pregunta, si tienen tal vez algún testimonio o simplemente escribir en los comentarios qué es lo que aprendieron o qué es lo que Dios les hizo recordar el día de hoy. Amén. O simplemente responder con un amén si están de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que se ha hablado. Así que, amado hermano, que Dios los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. No se olviden también de compartir este video y de dejar su me gusta. Bendiciones, amados hermanos. Buenos días.